Hola amigos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a iniciar la segunda parte del retrato hiperrealista de Yoda. Ya hicimos un vídeo haciendo el Yoda a lápiz y ahora lo que vamos a hacer es optimizar el lápiz por medio de la plástica del acrílico. Vamos a colorearlo con acrílico. Que sepáis que le hemos dado un par de capas de barniz fijador en spray para que lo que es el lápiz pues no se mezcle con la base acuosa del acrílico, lo cual podría deparar consecuencias cuando menos nefastas. Y que, bueno, que sepáis que tenéis en la descripción del vídeo, tenéis la memoria de todos los materiales que hemos utilizado para hacer esta obra. Y bueno, el vídeo, lógicamente tenemos que acelerarlo, el vídeo, porque hemos tardado unas 4 horas en hacerlo aproximadamente, esta parte de color, unas 4 horas, y bueno, pues espero que os guste. Vamos allá y venga, pues adelante. Lo primero es esto. Bueno, como podéis ver, lo bueno de tener ya el retrato de Yoda hecho con todo lujo de detalles es que no tenemos que estar complicándonos sobre la percepción de dónde están colocadas las cosas, de si aquí tengo que dar más sombra o aquí tengo que dar más curvas. Lo único que tenemos que seguir es el guión establecido de antemano ya por el lápiz, ¿de acuerdo? Eh, Hay quien me ha comentado que por qué no me complico la vida y he hecho primero un retrato a lápiz y luego lo paso a la pintura. Primero porque estropeo, según ellos, estropeo el retrato a lápiz. Y segundo porque no aplico directamente el color y ya está, ¿no? El color con las sombras, con los colores, etcétera, ¿no? Bueno, la primera razón es tan sencillo como que quería enseñar o quería expresar cómo se hace un retrato a lápiz, pues en este particular de un personaje que me gusta mucho, que es Yoda. Eh, y en segundo lugar es que quiero que se entienda también que según qué aspectos hay texturas que conviene mejor hacerlas, o que a mí particularmente me resulta más fácil hacerlas a lápiz, porque es un guión ya escrito que luego me resulta muy fácil interpretar o más fácil interpretar con el color, y de otra manera pues me costaría más. Particularmente estoy hablando del hábito que lleva Yoda, el hábito o el capote. Pues, digo hábito porque creo que es una especie como de cura de la religión Jedi, que tiene una estructura de tela bastante simple, pero la textura de la tela es bastante, no complicada, pero cuando menos sí un tanto enrevesada. Así también podemos decir lo mismo de la textura de la piel de Yoda, que es de un señor anciano, que tiene bastantes arrugas, granos, algunas desperfectos, como es normal, por la edad, creo que tiene 900 años el hombre, así que es normal. Y bueno, digamos que el lápiz me facilita ese trabajo, ¿de acuerdo? Sencillamente es así. No quiere decir que en otros dibujos no vaya directamente, hago un ligero bosquejo de lo que quiero a lápiz y paso directamente al color, ¿eh? Es lo que hago habitualmente. En este caso he querido hacerlo primero por enseñar a cómo se hace un retrato de ese tipo y después porque para mí me facilita ciertos aspectos a la hora de pintar, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que estoy haciendo es ni más ni menos que seguir el guión establecido por el lápiz de antemano, ¿de acuerdo? Ya tiene una base bastante sólida visual como para no tener que complicarme la vida en demasía, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago, pues como podéis ver, aplico primero un verde bastante diluido, lo voy por capas, lo reescalo todo lo que creo o considero que tiene que ser, y sigo adelante. Luego le doy las sombras por medio de un negro también bastante diluido. Tengo dos negros, uno que está muy diluido y otro que es bastante espeso. Y según en qué zonas lo doy más oscuro o menos, ¿de acuerdo? Como no puede ser de otra manera, por otro lado, ¿vale? Para los blancos es un caso diferente porque no lo utilizo muy a menudo, puesto que me aprovecho bastante de las luces ya dejadas por el lápiz en el papel, aunque sí es verdad que ante determinados errores que pueda haber, o ante determinadas luces que yo considere que tienen que ser más apremiantes, pues sí que lo utilizo.
Amiguitos, por encima de todo y antes que ninguna otra cosa, os quiero recordar que tenéis que suscribiros, amigos. Suscribíos, que os va a venir muy bien y dadle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo os daremos un toque. Lo vais a pasar bien y vais a aprender un montón. No se os olvide suscribiros. He dicho ya que os suscribáis. Adelante, amigos. Suscribíos. Fijaos que la base de todo se basa en seguir lo que hemos hecho primero con lápiz, primero con el color base, que es este verde oliva de la piel de Yoda. Eh, Doy una capa bastante rasa, bastante tibia, y luego, si es necesario y considero que me hace falta, doy más tonos oscuros de ese verde y finalmente, digamos que lo pontifico totalmente con las zonas oscuras que doy ya mediante el negro, ¿de acuerdo? Juego con el agua en este caso es absolutamente imprescindible porque es un verde bastante diluido, casi se puede decir que estoy aplicando una acuarela, aunque sea acrílico, y ya sabéis que no es lo mismo, pero en este caso se parece bastante porque está bastante diluido. Y sencillamente ya os digo que lo que estoy guiándome es por lo que he hecho en un principio lápiz, ¿de acuerdo? Eso me facilita muchísimo el trabajo. No puedo decir lo contrario, ¿de acuerdo? Es un modo de trabajar que, por ejemplo, hay dibujantes. Os pongo un ejemplo que conocéis seguramente muchos, que es Alex Ross. Alex Ross, el dibujante de Marvels, que precisamente lo hace así. Primero hace un dibujo bastante detallado a lápiz, eh, hace los negros, ¿de acuerdo? Y finalmente le da el color, hace lo contrario de lo que habitualmente hacemos los dibujantes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí fijaos ahí cómo estoy dando las sombras, eso es, ¿de acuerdo? En este caso, la sombra está para optimizar precisamente ese verde que ya tenemos ahí. Es una sombra transparente, no es cegada del todo, salvo en algunos aspectos que sí, hay sitios en los que tiene que ser muy, muy clara, ¿de acuerdo? Y bueno, lo único que hace es darle personalidad a ese verde que hemos dado anteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, esto respecto de la piel de Yoda, claro que es una de las texturas más importantes que tenemos en el dibujo, claro, si no la más importante porque es del personaje particularmente, pero no es la más complicada ni la más grande porque es la de la tela del capote o del hábito que tiene Yoda. Digo hábito porque entiendo que los Jedi son una amalgama y de hecho alguna vez George Lucas lo ha comentado, de las religiones humanas, digamos, ¿no? Entre el tema del recogimiento, la meditación, el celibato, es decir, es una especie de curas Jedi, así que lo llamo hábito, aunque no lo sea, no sé muy bien cómo se llamará ese capote o hábito que tiene Yoda, pero bueno, doy por sentado que tiene esa función de religiosa, digamos, ¿no? Dentro de la religión Jedi, claro, ¿eh?
Si tenéis dudas a la hora de utilizar, por ejemplo, acrílico o acuarela en un trabajo, claro, estáis viendo que es un acrílico muy, muy degradado, bastante acuoso, ¿no? Que casi se puede confundir con la acuarela pues perfectamente, ¿no? La gran diferencia es que el acrílico satura del todo y la acuarela pues no es lo mismo, es una pintura de por sí ya transparente, es difícil que sature del todo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la pintura acrílica sí puede tapar del todo un error, totalmente. ¿De acuerdo? Cosa que la acuarela, pues tendrías que utilizar wash o acrílico directamente, ¿no? Para tapar un error que hayas tenido con acuarela. Y según cómo, o en qué circunstancias, yo directamente aplicaría lija de agua o como sea la superficie, cuchilla, ¿no? Si la cosa está muy mal. En el caso del acrílico, lo bueno es que si te equivocas, lo único que tienes que hacer es taparlo, porque satura del todo, ¿eh? Es lo bueno que tiene el acrílico, que te permite rectificar los errores de una manera más considerable que la acuarela. A pesar de que en este caso lo estoy utilizando de una manera muy similar, bastante similar a la acuarela, es lo que lo conozco. Poco a poco, fijaos que lo que hago, pues rescalo el color porque lo di varias capas y me he quedado corto. Si me parece que el verde o el negro no es lo suficientemente verde o no es lo suficientemente negro, pues le doy las capas hasta que me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿vale? Esto con la acuarela no es lo mismo, no funciona de la misma manera, que es un medio que me encanta también, que quede claro, pero siempre he preferido el acrílico, supongo que porque me equivoco fácilmente, ¿no? Que me permiten más fácilmente rectificar. Eso es todo, ¿vale? A veces también me da por, en vez de aplicar primero el verde, dar determinados negros primero. Negros diluidos, siempre diluidos esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque afianza un poco el lápiz. Lo veo muy tenue y me parece que le hace falta un poco más de oscuridad y se la doy al principio. Y fijaos que inmediatamente después lo que hago es aplicar el verde encima. Pierde tonalidad el negro, pero ya ha afianzado el clarito que era antes, lo claro que era antes el lápiz. Todo esto es en pos de que sea lo más veraz posible, ¿no? Eh, la textura de la piel de Yoda, ¿no? La mirada y pues el rostro de Yoda en general.
rellenando el fondo y en este caso no nos interesa más que el hecho del contraste con el cuerpo de Yoda, ¿de acuerdo? El negro es el color que mejor contrasta con según qué colores, como es lógico, y bueno, no le vamos a dar textura de luces ni sencillamente lo vamos a dejar lo más negro posible, eh, que perfile bien lo que es la figura de Yoda. Y para darle, que luego lo veremos, el aspecto al pelo blanquecino, ¿no? Y viejuno de pelo de esos pelos que tiene en la cabeza, ¿de acuerdo? Fijaos que he terminado con la cara y ahora lo que hago es seguir con la mano, ¿vale? Con las manos para terminar lo que significa la piel de Yoda del todo. Luego ya nos meteremos con los otros colores, sobre todo con el ropaje, que es lo que más trabajo lleva y lo que más complicación tiene. Bueno, estamos haciendo el pelo. Ya ves que lo único que hago es sencillamente aplicar acrílico. Acrílico blanco, sí, bien saturado. Aquí sí que está espeso, ¿eh? Para que sature bien. Incluso le tendré que dar un par de manos porque el fondo negro contrasta mucho y el blanco no tapa del todo. Pero fijaos que el contraste con el negro del fondo es absolutamente radical. Fijaos, vamos a dibujar la vara de Gimmer. No sé si os sabéis la historia que hay detrás de este palo, pero lo tiene, ¿eh? No, no es broma. Bueno, tenemos que aparentar que es madera, ¿eh? Y creo que lo conseguimos. La vara de Gimmer es un bastón que tiene Yoda, que es de un arbusto Gimmer y que tiene determinadas propiedades nutritivas. Bebe una especie de zumo que sale de la vara que surge a base de morderlo. Así que, bueno, aparte de ser su apoyo, es también su sustento vital. E incluso lo utiliza para la meditación y estas cosas. Bueno, como os he comentado antes, ¿no? Dentro del tema este de la introspección religiosa, ¿no? Otro ejemplo más de que está basado en las religiones que muchos conocemos, ¿no? Siguiendo con el tema de la pintura, que sepáis que, bueno, fijaos que no tiene nada que ver con la tela, ahí tiene líneas, claro, lo que pretendemos es imitar la madera, ¿de acuerdo? Y que parezca realmente pues un palo, ¿eh? Le estamos dando luces, le damos las sombras. Como está dibujado a lápiz, esto va a ser así en todo el dibujo.
tenemos bastante del camino recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos empezado a dibujar el hábito o el capote de Yoda, como queréis llamarle. Fijaos que hemos empezado por darle unas cuantas zonas oscuras con el pincel, directamente con el pincel en negro, directamente, que es lo que os he comentado antes, ¿no? Luego aplicaremos el marrón encima, perderá un poco de tono el negro, pero lo seguiremos realzando con un poco más de negro. Esto lo que hacemos es sencillamente para realzar el lápiz, para que la guía que tenemos esté un poco más enfatizada, porque va a perder claridad cuando apliquemos el marrón clarito que lleva, que es un marrón muy, muy tenue. Es un ocre, en realidad es un color piel oscura, según pone en el bote, pero vamos, que es un ocre bastante tenue, ¿de acuerdo? Y lo que pretendemos de esta manera es hacer la tela rasgada de ese hábito. Es el hábito por lo menos que que lleva en el planeta Dagobah, en el exilio después de la gran purga Jedi, de las guerras clones. Ya sabéis que luego, según hemos podido ver en los episodios 1, 2 y 3, pues va vestido con ropa del consejo, una ropa pues lógicamente más estilizada, más adecuada, ¿no? Aquí digamos que está en un retiro, eh, pues casi huyendo, y sin casi, está huyendo, claro, de los Sith, y que bueno, se dedica a la meditación, a la introspección religiosa. eh, entonces, claro, como buen religioso está desligado de los bienes materiales, ¿no? Por eso supongo que pega muy bien ese aspecto de su pensamiento con el aspecto de la ropa que lleva en ese planeta, prácticamente un pantano, es un planeta pantano prácticamente, ese planeta Dagobah, que es donde se encuentra con Luke Skywalker y donde le entrena.
El problema de la tela, del hábito o del capote, como queréis llamarlo, que tiene Yoda, es que tiene muchas líneas, muchos puntitos. Lo que es los dobleces, lo que tiene, lo que es una tela, pues no es demasiado, no podemos decir que sea demasiado complicado ni que tenga una especial diferencia con otras telas que podemos dibujar. El problema es que tiene pues mucha estructura telar, ¿no? Mucha textura de todos los trazos, de todas las arrugas y hay que tener en cuenta que toda esa estructura viene con una textura muy, muy, muy detallada, que es lo que da realmente personalidad a un dibujo. Cuando tú dibujas o una pintura y le das ese punto, tienes esa meticulosidad con cada apartado, tienes esa excepción con cada punto que tengas que dar, eso es lo que le da personalidad y le da valor y le da y optimiza un valor añadido a ese dibujo que estás haciendo, a esa pintura que estás haciendo. ¿Que cuesta más? Sin duda alguna, que además no es la parte más divertida porque es el hábito, es una tela desgarrada y ajada y fea y sí, pero es lo que le da personalidad, ¿de acuerdo? Es lo que determina que al final el dibujo esté optimizado del todo, eh, se note que está trabajado, se note que tiene ese punto extra que a veces pues no lo encontramos en otros dibujos, ¿vale? Por eso es tan importante. En este caso me alegro mucho de haberlo hecho a lápiz en un principio, porque me ahorro buena parte del trabajo. Ahora, ya que paso a pincel, ya tengo una guía bastante completa de dónde va cada punto, cada línea de tela, cada línea de hilo del hábito de Yoda. Ya sabéis que además, como está tan rasgado y sucio, viejo, pues este punto corre de nuestro favor porque si, por ejemplo, fuese una tela de seda, cualquier error que cometamos, que cometiésemos, saltaría inmediatamente. En este caso, podemos permitirnos determinados aspectos negativos del trazado, del pincel, de las sombras, de la luz. Y aún así sería coherente, ¿por qué? Pues porque la tela es muy vieja, está rota, en algunos casos está incluso desgarrado. eh, Así que pues jugamos con eso, nos lo facilita por el hecho de que es vieja la tela. Y bueno, al final yo creo que el resultado ha merecido la pena.
Para quien no lo sepa, pues voy a contar un poco el origen de Yoda, porque está ni más ni menos que en la muerte de Obi-Wan, como reconoció George Lucas en varias entrevistas. Después de la muerte del maestro, necesitaba a otro caballero Jedi que enseñase a Luke. Y bueno, pues de una manera casi casual se sacaron este muñeco de la manga, que no lo ha hecho un profesional de los muñecos, sino que lo hizo de manera paradójica un profesional del maquillaje, que se llama Stuart Freeborn, y que además es su cara calcada. Es la cara de Stuart Freeborn, es exactamente la cara de Yoda, exceptuando las orejas, claro, y la cabeza pepinada, ¿no? Eh, pero bueno, las diferentes pruebas que recibió de diferentes máscaras no le hicieron ninguna gracia al equipo creativo de Star Wars y este señor se ofreció a hacerlo y bueno, pues es curioso porque eligieron este personaje, esta cara que tenemos, que tanto conocemos y que tan icónica es, ¿no? Curiosamente esperaban pues otro maestro que estuviese en lugar de Obi-Wan y se ha convertido en el Jedi de los Jedi, el más poderoso de todos sin duda alguna, vamos, el maestro de Jedi por excelencia, ¿no? Se ha convertido en un icono absoluto para el cine en particular y para la cultura pop en general, ¿no? El caso de Yoda es curioso porque no deja de ser una marioneta, a pesar de que sí que tiene una voz detrás, que suele ser la de Frank Oz o algunos otros que ha habido, pero bueno, está muy bien que los orígenes de un personaje tan simple, ¿no? Y a priori tan simple, se haya convertido en un personaje tan icónico de la saga, pues no sé si era la más importante de la historia del cine, pero desde luego una de las más importantes sin duda, vamos. Y la que ha creado y la que ha marcado las pautas a nivel de muchos aspectos visuales, de merchandising. Venga, que vamos terminando ya casi la ropa de Yoda, el hábito o el capote, como más os guste. Y bueno, ya veis que tiene el tema este de los pequeños puntitos de la textura de la tela. Pero bueno, es que es lo que hay. Es que si queremos optimizar el dibujo y hacerlo bien y sentirnos orgullosos de ello, pues hay que trabajárselo, ¿de acuerdo? El resultado final es lo que realmente merece la pena. Tened en cuenta que a fin de cuentas lo que queremos es pasar un buen momento, aprender muchas cosas y sobre todo eso, que disfrutemos con lo que hacemos, ¿de acuerdo?
Finalmente, la tela, ya veis que, bueno, con todo ese trabajo que tenga, es un tanto machacona porque es repetitivo y hay un momento en que te cansas. Yo he parado varias veces, no es que lo haya hecho vídeo seguido, pero hay un momento dan que realmente terminas un poco harto de todas las líneas y todas las sombras que tiene, ¿no? Que es bastante, no es complicado, pero sí es bastante rutinario y machacón, como ya he dicho antes. Pero es lo que merece la pena al final. Tened en cuenta que, por poner un ejemplo en el cine, los personajes secundarios son tan importantes como el protagonista. Sin el personaje secundario, el protagonista no tendría eh, esa relevancia tan importante porque son la contra precisamente del personaje principal. Lo mismo ocurre con estas pequeñas cosas de la ilustración y del dibujo, ¿no? Que sin esos pequeños detalles, pero tan importantes, el dibujo no sería lo mismo. Eh, Así que, por muy rollo que sea esto, pues no lo tenemos que currar y al final el resultado merece la pena. Y además es cuestión de aprenderlo, porque hay un momento dado en que tardas mucho menos, aprendes trucos, practicas, preguntas, comparas con otros, preguntas, tienes algunas dudas sobre según qué texturas, la de la arena, la de la madera, la del metal, la de la tela, la de la loza, etcétera, etcétera, que se basa en aprenderlo a hacer todo, como es lógico, ¿no? Si queremos ser buenos ilustradores o sencillamente si queremos pasarlo bien. El trabajo terminado. Bueno, amigos, como ha dicho Yoda, ya hemos terminado, ya hemos acabado el retrato de Yoda. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle a me gusta. No se os olvide suscribiros, por favor, muy importante. Suscribiros, que vamos a subir muchos vídeos y darle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo os daremos un toque. Y nada más, un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente vídeo, amiguitos. Chao.